Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Carroza, donde ya saben que cada programa contamos relatos sobre brujas, fantasmas, ovnis, todo lo que sea paranormal o extraño, aquí lo traemos. En esta ocasión traemos algunas historias sobre la Ouija, que espero sean de su agrado, y comenzamos. La primera es la Ouija de Monterrey. Esta historia tiene lugar en la casa de la familia Sánchez de la colonia Valle Verde de Monterrey. Por el día, todo parecía normal, pero cuando llegaba la noche, los extraños sucesos comenzaban a ocurrir. La familia se había mudado recientemente a esa casa. La habían heredado de la abuela de Isabela, que acababa de morir, y tan pronto llegaron a habitarla, empezaron a escuchar ruidos inexplicables en las horas nocturnas. Al principio, pensaron que podrían ser solo los sonidos típicos de una casa vieja. Sin embargo, a medida que pasaban las noches, los ruidos se volvían más inquietantes. Escuchaban golpes en las paredes, como si algo estuviera tratando de salir. Las puertas y ventanas crujían, como si alguien o algo intentara entrar. Incluso podían escuchar susurros débiles y siseos en los rincones oscuros de la casa. La familia también notó la presencia constante de lechuzas cerca de su hogar. Cada noche, las lechuzas emitían su característico ulular, creando una atmósfera espeluznante. Una noche, mientras todos dormían, la hija pequeña de la familia, Aleida, de 6 años, despertó, sobresaltada por un extraño ruido que provenía del ropero de la abuela, que aún tenían algunas cosas de la señora Isabela. Con valentía, se acercó al ropero. Lo abrió lentamente. Para su sorpresa, encontró una vieja tabla Ouija oculta entre la ropa y le avisó a sus padres de su hallazgo. A medida que la familia examinaba la Ouija, comenzaron a darse cuenta que la abuela era una jugadora de la tabla y que posiblemente había liberado a un espíritu que no descansaba, de esos que les llaman chocarreros. El espíritu estaba atado a la Ouija y se dieron cuenta de que era el origen de todos los ruidos inquietantes en la casa. Decidieron deshacerse de ella de inmediato. La tiraron a la basura. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Al ver que al día siguiente los ruidos seguían en el ropero y la Ouija volvió a aparecer donde mismo. Intentaron quemarla y tirar los restos a la basura y sucedió lo mismo. La tabla volvió a aparecer en el ropero. Los papás decidieron enfrentar sus miedos para saber qué era lo que quería la Ouija, y tomaron el tablero y el triángulo que apunta a las letras y le preguntaron: ¿quieres jugar? A lo cual no hubo respuesta. Volvían a preguntar y seguían sin recibir nada. Pensaron que era una tontería y pérdida de tiempo, cuando de pronto, y sin saber por qué, el señor Sánchez preguntó si quería jugar con su hija, y la Ouija en un movimiento rápido se deslizó hacia el sí. Malamente le pidieron a su hija que pasara los dedos sobre el tablero, y las frases empezaron a formar. La señora Sánchez trató de leer la frase letra por letra, y se detuvo a media oración, cuando se dio cuenta que la tabla les dijo que quería que se fueran de esa casa. Si no, querían morir todos. Inmediatamente se levantaron, agarraron sus cosas y se fueron de allí. La casa fue puesta en venta, pero nunca ha sido comprada. Solamente volvió a ser habitada por renteros a fines de los años 90. Y ahí sucedió un asesinato, donde acuchillaron a una señora. Ya no se supo más de los dueños originales. Bien, pues empezamos pues fuertecita. A ver si también no me da miedo porque soy grabando esto de noche y solo. Y vámonos con la que sigue. Yo de chico jugué en un balneario con amigos. No conseguíamos casa para jugar, así que nos metimos en el fondo de una casa de una chica que era del grupo, pero no estaba en ese momento. Vivía en Argentina. La casa estaba vacía y atrás tenía como una barbacoa semiabierta. Imagino que se refiere como un tipo de terraza, lo que es aquí en México, o semicerrada. En punto es que tenía 3 paredes y un techo, así que nos metimos a jugar ahí. Sí, era un tipo de
de terracita, o sea, hay 3 paredes, nada, techito, pero hacia el frente pues es una entrada grande. Bueno, continuando. Ya habíamos escuchado historias y probado jugar un par de veces, sin suerte. Pero esa fue la última. No recuerdo que la copa se haya movido a la verdad. No nos asustamos de eso. El tema fue que empezamos a escuchar ruidos dentro de la casa, que estaba vacía y cerrada. Dimos la vuelta hasta el costado de la casa donde estaba la cocina, y ahí escuchamos tremendos golpes, los placares de la cocina golpeándose. Nos cagamos hasta las patas. Agarramos las bicis y nos fuimos. Fíjense, está cortita algo. Ahí les dijo, aquí no juegan y los corrieron. La que sigue. Esta también es un poquito larguita, así que vamos a ir lento para no perder el hilo. Cuando tenía 15 años y cruzaba la secundaria, yo estaba pasando por mi fase de ser bruja. Y leía muchos libros sobre ocultismo, satanismo, tarot y esas cosas. Un día entré a una tienda donde venden hierbas, cristales y esas cosas. Entonces me llamó mucho la atención el tablero de la Ouija y decidí comprarlo. La señorita que estaba atendiendo me dijo que si lo iba a comprar y jugar con él, que tenía que tener mucho cuidado y que tenía que seguir muy bien las reglas del juego. Pues yo, creyéndome Hermelinda linda, no le puse atención a lo que dijo. El chiste es que me llevé el tablero. Me lo llevé a la escuela para jugar con mis compañeros. Y pues algunos sí jugamos. Tomen en cuenta que era de día, como a las 10 de la mañana, hora del receso. Dije yo, total, ¿qué puede pasar? Los espíritus no salen de día. Ese fue el error número 1. Porque se supone que si uno va a jugar debe mostrar respeto. Porque las entidades siempre están viendo. Éramos como 6 o 7 los que nos sentimos fregones para jugar. Empezamos a jugar. A jugar primero haciendo preguntas pendejas, como voy a pasar de año, le gusta a fulanito y cosas así. Y pues el puntero empezó a mover. Nosotros pensamos que alguien lo estaba moviendo. Entonces paró. A alguien se le ocurrió preguntar, ¿eres hombre o mujer? El espíritu dijo, hombre. Y luego alguien más preguntó, ¿puedes mostrarte? Y la entidad dijo, sí. Todos nos asustamos un poquito. Dijimos, ya no sean así, dejen de mover el puntero. Yo, creyéndome Hermelinda linda, dije, te reto a que te muestres ahora. La verdad, yo sí pensaba que era pura mentira. Se los juro. El puntero se empezó a mover solo y dijo, esta noche. La neta, sí me cagué. Sonó la campana para entrar a clases y yo cerré la tabla. Y todo, no dije ni adiós. Error número 2. Siempre te tienes que despedir y pedir permiso para terminar de jugar. Y yo no lo hice. A la salida de la escuela estábamos echando relajo. Que el espíritu no se iba a jalar las patas y no sé qué. La verdad, puras tonterías de adolescentes. Le dije a mi mejor amiga que pidiera permiso en su casa para quedarse en la mía. Nosotros íbamos a jugar de nuevo. Mi amiga se quedó en mi casa. Entonces éramos ella, mi hermana y yo las que íbamos a jugar. Hasta ahí, todo bien, nada raro. Comenzamos a jugar y empezamos a hacer preguntas más fuertes. Como, ¿de qué moriste? La cosa contestó que lo desvivieron. Le preguntamos, ¿estás triste? Dijo que no. Volvimos a preguntar por qué no estaba triste. Contestó que así podía hacer lo que quisiera. La puerta para entrar a mi casa se abrió y entró un aire tan fuerte. La puerta dio un portazo, bien duro. Nomás de acordarme me da escalofríos. Pegamos un grito bien cabrón. Estábamos solas en mi casa. Mi mamá estaba trabajando y mi papá mejor ni hablamos. La cosa es que estábamos bien cagadas. Desde ahí empezaron a pasar cosas raras en mi casa. Las puertas se abrían, tiraban cosas, y no solo a mí, pero sino que a todos los que jugamos ese día. A mi amiga se le murió su hermano, tratando de salvarla de ser atropellada. Mi mamá y mi papá
que de por sí no tienen una buena relación, se divorciaron. Peleaban todos los días. Había una energía muy pesada en mi casa. Mi hermana y yo peleábamos por todo, cuando antes éramos muy unidas. Esa es otra historia. Esa estuvo buena, Pues me recuerda un poquito una anécdota de ahí de la secundaria. De hecho, unas mías de mi amigo César. Pero ahorita, si no va el video muy largo, se las cuento al final. Porque de hecho ya en otros episodios la hemos platicado. Pero vamos a la que sigue. Esta es algo pequeña. Yo también jugué a la Ouija de joven, a los 18 años. Y fui muy irrespetuoso. Junto con unas amigas. No, espérense, esta... No, sí, esa sí era. Dice, junto con unas amigas no conforme. Ese mismo día se metieron LSD. Después de jugar nos fuimos a una fiesta. Desde ese día, el grupo se separó. Una amiga se malviajó horrible ese mismo día. Después de ese viaje, se la pasaba en la iglesia. A nosotras no nos pasó mucho, pero ella hasta la fecha no nos habla. Y está enferma de los nervios. Cabe mencionar que cuando jugamos le decíamos a la Ouija de broma que se posesionara en ella y cosas así. Pues parece que algo raro le pasó desde entonces. Fíjense si es lo que esos jueguitos no se han de tener muy a la ligera, o te puedes igual encontrarte con un ente entre comillas bueno o con el peor. Sigue una más. No es una experiencia mía, pero sí de mi padre. Todo esto ocurrió mucho antes de que yo naciera, por lo que no tengo ni idea si es verdad o no. Mi padre me contó unas cuantas, pero hablaré de las dos que más me impactaron a mí. Para entrar en contexto, mi padre es de Argentina y mi madre de España. Actualmente yo estoy con mi madre lejos de mi padre por razones económicas. Desde pequeño mi padre tuvo muchos primos con los que jugar y obviamente decidieron probar la tabla. Decidieron esconderse de los mayores, ya que eran muy supersticiosos y les habían prohibido jugar este tipo de cosas. En primer momento no pasó nada importante. La copa se movía, pero todos lo tomaban en broma, pensando que eran los otros chicos los que la movían. Hasta que en un momento un espíritu apareció y le hicieron la primera pregunta. Mi padre y sus amigos. Pregunta el padre: ¿cómo te llamas? Copa. Satán. Todavía había algunas risas, pero la mayoría se había puesto serios. Padre: ¿y qué quieres decirnos? Esa pregunta desató lo que para un niño sería el infierno. Mi padre me contó esto unos 30 años después de que pasara, que aún tiene miedo por mí y me prohíbe jugar. Continuó. La copa empezó a moverse cada vez más rápido, repitiendo las mías 3 palabras: boca, fuego, fagocita, una y otra vez acelerando cada vez más. Mi padre cuenta en un momento que muchos de sus amigos y primos empezaron a gritar, y la copa salió a despedir y se rompió contra la pared. Ahí se acabó el juego, ese día. Supongo que ninguno de los presentes pudo dormir esa noche. Yo no creo en ese tipo de cosas, pero si algo me pasara, seguramente me plantearía muchas cuestiones. Muchos pensarán que después de esa experiencia, mi padre dejaría a un lado estos temas del más allá. Pero mi padre es un cabezota como yo. Y años después volvió a jugar, con otra gente, amigos y primos casi todos. No conozco muy bien los detalles de la historia de Argentina, perdón. Así que si me equivoco en algo lo siento mucho y podéis corregirme. Para añadir contexto, un primo, otro más de mi padre, había sido asesinado en su coche a balazos en la puerta de su casa, por gente contratada por el gobierno de la época, que desconozco los detalles, pero eran muy autoritarios e infundían el miedo en los ciudadanos que se rebelaban. Me imagino que todo esto fue en la época de Perón. Saltamos una vez más a la Ouija. Después de encontrarse con otros espíritus normales y corrientes, llegó uno especial. Padre: ¿cómo te llamas? Tablero. Describe el nombre del primo. En ese momento, todos se callaron, ya que aún si no era el espíritu el que le movía la copa, desde luego era una broma de muy mal gusto. Padre: ¿de verdad eres tú? Copa: sí, y puedo demostrártelo. Todos estaban asustados para ese momento.
Y una de las primas de mi madre, que también estaba emparentada con el supuesto espíritu, dijo algo inusual. Prima, ¿puedes hacer una pregunta en voz baja y sin tocar la copa? Copa, sí. Y cito. Ah, sí, y quitó el dedo de la copa. Y la miró fijamente sin decir nada. La copa empezó a moverse, dando números y letras que parecían no tener sentido. Pero cuando acabó, esta estaba llorando, desconsoladamente. Padre, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que has preguntado? La prima, entre lágrimas. La matrícula del coche que lo asesinó. Es lo que acaba de decir. Todos dejaron de jugar en ese momento. Ya no eran niños, pero eso asustaría a cualquiera. ¿Qué tal, Estuvo buena. O sea, es lo que a veces de repente uno dice, si ya te han asustado, ¿para qué continuar? Digo, yo nunca le he jugado a la Ouija, pero de hecho es algo que me reservo mucho de hacerlo. Y creo que sí nos da el tiempo para contarles esta historia. Cuando yo iba en secundaria, tenía un compañero desde la primaria, o sea, mi mamá es maestra, para darles un poquito de contexto. Y este muchacho era su alumno. Íbamos en el mismo grado, pero no en el mismo salón. Ya al entrar a la secundaria nos tocó en el mismo salón. Un día por la mañana teníamos educación física y él sufrió un accidente ahí y lamentablemente fallece. Pasaron años, yo diría casi 10 años. Y un día mi amigo César nos platica. Dice, oigan, ¿ustedes han jugado a la Ouija? Voy a cambiar el nombre de hecho de esta persona. ¿O alguna vez se han acordado de Juan? Nosotros no, ¿por qué? Es que el otro día nos pasó algo muy extraño. Dice que iban saliendo de la prepa y se les ocurrió irse a la casa de una amiga que a tomar, a ver tele, a pasar el tiempo porque se habían suspendido las clases. Entonces dijeron lo que todo adolescente diría, hay que jugar a la Ouija. Entonces esta muchacha no les había platicado nada. De hecho, hasta ese día ya les confesó. O sea, resulta que esta muchacha, la amiga de César, iba en la misma secundaria que nosotros, pero creo que un año atrás. El punto es que ella tenía ya años jugando a la Ouija y dice que se iba a platicar con un espíritu que le decía que él estuvo en esa secundaria y había muerto ahí. Eso lo platica hasta después. Pero bueno, estoy revolviendo un poquito temas. Empezaron a jugar la Ouija. Mi amigo no quiso jugar, le dijo que él solamente los vería. Entonces empezaron a jugar con el tablero. Y el tablero le empiezan a hacer preguntas como ¿cómo te llamas? Y el tablero responde, pregúntale a César. Entonces todos voltean y le dicen, ¿tú sabes quién es? Y él, no sé, no sean payasos. Oye, no sabe quién eres, ¿cómo te llamas? Y otras pone el tablero, pregúntale a César. Así varias veces. Hasta que ellos asustados, la muchacha le pregunta al tablero, ¿eres Juan? Y el tablero dice, sí. Entonces mi amigo se queda como sorprendido porque él no sabía todo lo que la muchacha jugaba o practicaba. Entonces el tablero pues creo que se enojó porque César no reconoció que era Juan, o lo que creerían que era Juan. Y el puntero empezó a moverse, solo, a poner letras sin sentido. Hasta que de repente, ¡pum!, se dejó de mover. Lo cual asustó mucho a todos y le preguntaron a César, ¿tú sabías de esto? No. Entonces él les tuvo que platicar toda la historia que había pasado en la secundaria. Y pues él se asustó mucho esa vez y dice que él nunca vuelve a jugar la Ouija. Pues bueno, aquí les dejo el episodio de hoy. Antes de irnos, una recomendación muy especial. Si de repente ustedes están indecisos de qué ver, que no veo nada de Netflix, no encuentro nada en Amazon, dense una vuelta por el podcast de Fin de Semana con Sergio Payán, donde se encontrarán a uno más pelados que les darán recomendaciones de cine, de series y a veces hasta teatro. Muy recomendada. Todas las recomendaciones que me han dado han sido muy buenas series y se lo recomiendo. Fin de Semana con Sergio Payán en Spotify, YouTube y Cadena Lobo. Y pues nosotros nos despedimos, les damos las gracias, sin antes recordándoles que se suscriban, compartan, den like y nos sigan ahí en La Carroza Podcast en YouTube. Y a mí me pueden seguir en TikTok, donde subo pequeños relatos como El Monje de la Carroza. Adiós.